Buenas tardes, Día Político por TSI. Ingeniero Denis Gómez, ¿cómo está? Bienvenido. Buen día. Gracias, Ramón, por el espacio y por tener de contertulio en esta mañana al abogado Ibis Discua. Abogado Ibis Discua, ex magistrado, Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias por esta invitación y también es un placer estar con el ingeniero aquí, que vamos a compartir unos minutos con el ingeniero Denis. Fíjese que en el Congreso Nacional una diputada del Partido Liberal presentó una iniciativa de ley donde pide ella que se revise la figura de reelección presidencial. Los artículos son claros de la Constitución de la República. El artículo 239, el artículo 374 y el artículo 4 de la Constitución. Volver a traer este tema a la palestra nos recuerda a esa polaridad que hubo en el 2017. En el 2017. Y que implicó este tema tan difícil, dividir aún más a la población en el país. Yo los quiero escuchar a ustedes hablar de este tema y quiero comenzar con usted, abogado. Muchas gracias, Ramón. Mire, estos son temas que más pareciera que es para ponerse en la bandeja de la publicidad y habiendo otros instrumentos importantes que se pueden poner los diputados. No entiendo yo cómo a estas alturas se puede presentar no solo el caso del 2017, también está el del 2009, cuando se llamó a una consulta popular en base a la cuarta urna, que lo que se intentaba en ese momento, si nosotros no recordamos, era extender el periodo presidencial a reelección. Entonces, son circunstancias graves que se están retrotrayendo a este momento y que, al contrario, se está incitando a violentar la Carta Magna. Yo creo que eso no es posible a esta altura. Ahora, me preocupa cuando dicen estos diputados revisar la figura. Es que no existe la figura de reelección presidencial, no existe en nuestra Constitución, abogado. Totalmente de acuerdo. Y es más, el artículo 374, si lo relacionamos con el artículo 4, hay una veda para pronunciarse o incitar a estas circunstancias. Realmente todos sabemos qué es lo que pasó. Cuando la Corte emitió su fallo, lo hizo bajo otras circunstancias y en otros momentos. El tema es que eso realmente ya la Constitución establece la forma de gobierno y la alternabilidad en el poder. Ingeniero Gómez. Bueno, yo creo que es básico escuchar el criterio de alguien quien además estuvo en el Poder Judicial, ¿verdad? Es también cierto que la iniciativa de ley que gozan los diputados da pauta para presentar cualquier idea, sea brillante o no brillante. En este caso, la alta polarización que generó en su momento, porque no existe la reelección presidencial, pero en el 2017 funcionó, ¿verdad? Hasta el 2021. Y esos criterios, obviamente, como dice el abogado Discua, con la coyuntura que viene muy pronto, puede siempre despertar mayor polarización. Yo creo que del golpe de Estado del Ejecutivo, como fue nombrado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el tema de la ruptura y resquebrajamiento de la normativa o de la convivencia social en Honduras por la alta polarización, eso lamentablemente no ha tenido, entre comillas, sanidad, ¿verdad? Sino más bien el proceso electoral se ha convertido en esa condición que la alta polarización crea violencia de tipo político y por lo tanto en esa iniciativa de ley, que puede ser real o puede ser ficticia o ectópica, nos encontramos con temas como eso, ¿verdad? Que no necesariamente van a servir. Ahora, no sé, pero creo que el diputado tiene iniciativa de ley, sí, porque la Constitución también de la República así se lo establece. Pero yo creo que deben de ser sensatos los diputados, ingeniero. Sensatos, prudentes, diligentes, inteligentes al momento de presentar iniciativas de ley. No este tipo de propuestas que lo que hace como recordar un pasado que fue nefasto para la democracia del país. Sí, sin duda. Y como le digo yo, en ese término de la iniciativa de ley aparece otro término que se llama el espíritu del legislador.
Cuando usted es oposición significa una cosa y cuando usted es gobierno cambia. Y esas condiciones no generan la certidumbre que nosotros necesitamos de tener. ¿En qué sentido? En la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, ¿verdad? Que por declaración existe, pero que una iniciativa como esta y como otras, lamentablemente si tienen 86 votos en el Congreso Nacional son consideradas, ¿verdad? Y puede haber una muy brillante, pero si no tiene los 86 votos no pasa nada. Correcto. Y eso es en Ahora, este juego. Usted les advierte a los diputados, usted les dice que son artículos pétreos, que eso no se debe ni mencionar, abogado. Bueno, más que una advertencia es que está plasmado en la Constitución de la República, que es nuestra Carta Magna, en el artículo 374. Pero es más grave todavía porque el artículo 4 podría establecer la posibilidad de que pueda cometerse un delito de traición a la patria. Y en este caso, cambiar la forma de gobierno, que es lo que se plantea a través de los periodos presidenciales, lo que le está diciendo a usted, vamos hacia un camino y ese camino debería intervenir no solo el Poder Legislativo, sino que el Ministerio Público, porque se está incitando a un cambio de forma de gobierno. Y ese cambio de forma de gobierno está hablando de una reelección que la Constitución en ninguna de las disposiciones la establece, por el contrario, ya señala que no puede haber reelección. Ahora, ¿usted cree que es tiempo y es momento para que los diputados en el Congreso Nacional estudien más la Constitución de la República, estudien más la ley electoral, estudien más los códigos especiales como laboral, de familia, para que se den cuenta de lo que van a presentar en el Congreso Nacional? Bueno, yo creo que no, esa moción no va a tener eco. Sí. Es decir, porque esa es descabellada. Esa es una forma que solo a una mente que no conoce qué es el Estado de Derecho, no conoce la Constitución, puede pedir esa circunstancia. Y yo creo que tampoco es el momento político. Venimos de una crisis. Claro. Recientemente que se ha resuelto y todavía estamos en un proceso de que la gobernanza se ordene. Y esta circunstancia es lo que le está diciendo, hey, mire, queremos mantener abierta la herida y echarle un poco de veneno a esa herida para que el Estado de Derecho se mantenga en desequilibrio. ¿Y cómo ve el Estado de Derecho? Bueno, primero decirle antes de la inopia es enorme en este país, ¿verdad? Tanto en el tema de la Constitución de la República como en el tema de la ley electoral. Por eso hay mucha propuesta ectópica, fuera del lugar. Fuera del lugar, correcto. ¿Verdad? Los pediatras lo usan, los ginecólogos para los embarazos, ¿verdad? Pero en el campo de la práctica política hondureña, y ojo, práctica política, porque la política, fíjese que es ciencia. Y nuestra práctica política tiene una extensión territorial como la nuestra, de distancia. Entonces, en ese sentido, aparecen muchas propuestas que riñen contra lo que se trata de establecer, fortalecer el Estado de Derecho. Porque sí hay un detalle, abogado. Mire, de la parte de mi experiencia, tanto en el Congreso Nacional como en el CNE, sí creo, yo tengo un criterio muy personal. No conozco absolutamente a nadie que haya intentado violentar la Constitución de la República, o peor, violentarla, que haya recibido una sentencia condenatoria firme en el sentido de traición a la patria. Y ese sí es algo que tenemos que trabajar, porque cierro con esto. En el Congreso anterior tuvimos a 2 diputados que fueron además parte de la Junta Directiva y tenían sentencia, y creo que condena, y que era 3 años de inhabilitación del cargo. Y fíjese que uno de ellos dijo, no, si a mí me eligió el pueblo. O sea, estamos sobre la ley. Sino en la parte declarativa, pero en la parte práctica también. Entonces hay que hacer una cierta revisión de esas conductas, porque hablando con el abogado antes del programa, me decía, esta persona debería estar presa, pero si no hay perseguimiento del delito. Entonces, cierro con el tema, nosotros vivimos en una cierta impunidad que además es impune. Ahora, aquí
Y perdónenme la expresión, amigo y amiga televidente, pero es que han aparecido unos locos, unos zampones, que lo que han hecho es pretender burlarse de la Constitución de la República y mantener en peligro el Estado de Derecho y la estabilidad jurídica del país. Mire lo que dice aquí el ingeniero Gómez. Hasta que no metan preso a alguien por traición a la patria, de repente no van a aprender los que buscan aspiraciones políticas en el país. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, hay una normativa que hay que cumplir. Primero es el reglamento interno, la ley orgánica del Congreso Nacional de la República cuando se presentan este tipo de mociones. Debería desestimarla de pleno derecho, aunque tenga ahí la libertad de expresión, pero se supone que la libertad de expresión cumple ciertos lineamientos. Es decir, ni someterla a una comisión especial. Ni tan siquiera. Ese es un proyecto que no tiene pies ni cabeza. Si lo hicieron era para querer sobresalir, porque entiendo yo que no ha presentado la persona que lo hizo una moción que realmente interese al pueblo hondureño. Habiendo posibilidad de presentar un montón de mociones, viene a presentar algo que no tiene ningún sentido. Como dicen, ni pies ni cabeza. Ese es un punto. El otro punto es que el Congreso tiene su propia ley orgánica y en la ley orgánica establece cuáles son los procedimientos para presentar este tipo de mociones o para presentar otras mociones, porque este tipo no tiene cabida. Y lo segundo, ¿verdad? Cuando vean este tipo de acciones, debe de llamar la atención al Ministerio Público, porque lo que aquí se está incitando a alterar la forma de gobierno. Ya sabemos que la forma de gobierno no solo es la alternabilidad en el poder, tiene un montón de disposiciones quiénes pueden ser o no. Y en ningún momento la Constitución, no hay ningún artículo que diga que hay continuidad de una persona que ha ejercido la presidencia, para que, al contrario, hay algunas prohibiciones. Entonces yo siento que esta es una cuestión como para llamar la atención, habiendo un montón de disposiciones para hacerlo. Pero eso debe sentarse un presidente. El Ministerio Público debería pedirle al Congreso Nacional todas las actuaciones que se han hecho para determinar si hay una acción penal o no. Voy a la primera pausa en el Día Político por TSI. Carlos Ledesma, secretario general del Congreso Nacional, abogado, ingeniero, se ha referido al tema hoy en TN5 Matutino y ha descartado que tenga futuro esta iniciativa de ley. Y se requiere el número mágico, Ramón, que son 86 votos. Ahora, Carlitos. Son 86 votos y ahí es donde se va a ver. Ahora, Carlos Ledesma, secretario del Congreso Nacional, ¿usted cree que se van a echar ese, como decimos popularmente en los hondureños, en los barrios, usted cree que se van a tirar ese trompo en las uñas los diputados de esta Comisión de Asuntos Electorales, cuando en el 2017 esto profundizó una gran crisis política en Honduras? ¿Usted cree que se van a tomar el riesgo de echarse en las uñas un tema que realmente es impopular en el país, Carlitos Ledesma? No creo, pero bueno, eso ya es una potestad que tiene la Comisión Electoral, en este caso, que es la que recaería esta propuesta de ley. Pero le vuelvo a reiterar, Ramón, mire, son iniciativas que tienen los diputados, el cual nosotros respetamos, ¿verdad? Porque es una prerrogativa que tiene cada diputado, pero al final usted sabe que no hay ambiente. No hay ambiente, al final tiene que lograr, si son... Pero yo creo que Carlos Ledesma cierra las puertas a esto. Y está hablando el secretario del Congreso Nacional. No hay ambiente. La Junta Directiva es la encargada de manejar cómo va la agenda, ¿verdad? Y hablábamos aquí, mientras entraba la pausa anterior, de que una de las condiciones históricas también que se manejan en el caso de estas situaciones es o de manera física o de manera no física engavetado expresiones o propuestas como estas. Y sí hay que hacer un poco de recalcar el tema de que los diputados necesitan, si no desde su propia iniciativa, necesitan por lo menos que se provean algunos espacios para que se pueda vencer la inopia de la Constitución de la República. La mayor parte de ellos son abogados, por supuesto, pero los que no son abogados y los que son abogados también, ¿verdad? Refrescarles. Sí, porque miren, en ese congreso anterior habían profesionales del derecho, catedráticos inclusive, sí, que torcían su visión y su interpretación de los artículos constitucionales. Y le voy a decir solo una anécdota. Yo en el 2006 fui diputado suplente, sí, y ya uno percibía la degradación de la calidad legislativa.
a ser legislador no se nace tal vez con esa habilidad de ser legislador, pero en aquellos momentos habían diplomados, cómo hacer las iniciativas de ley, diplomados a los cuales usted podía acceder y obviamente educarse para vencer la inopia en esos dos temas. Y ahora, miren, ¿por qué es importante el tema? Disculpe, ingeniero. Porque mire lo que está pasando en Nicaragua, abogado Ibi Discua. Un hombre que prácticamente dice que no hay que haber elecciones en su país. ¿Para qué? Dice, ¿para qué darle oportunidad a la oposición para que gane? Daniel Ortega y su esposa quieren estar indefinidos en el poder. Y lo que está pasando en El Salvador igual. Un hombre que criticaba bastante la reelección presidencial, que se enfocó tanto en criticar lo que pasaba en Centroamérica, pero que ya va buscando su tercer periodo. Yo siempre he dicho y sostengo un criterio. Estos son los enemigos de la democracia, las dictaduras. Sí, aquí hay un fenómeno. Honduras ya pasó en el 2009 un proceso donde se quería instalar una cuarta urna, que el objetivo principal era precisamente hacer una consulta popular, que después, cuando vino la Comisión de la Verdad y vio todo lo que había pasado en el proceso, sugirió nuevos métodos para consultarle al pueblo hondureño. Y así la Constitución tuvo sus reformas para permitirle a la gente ese tipo de consultas y estableció en qué porcentajes, y en una ley secundaria del Consejo Nacional Electoral ahí sí iba a seguir con ese procedimiento. Luego, no nos extraña también en un gobierno que lo mismo hizo una reelección que no cabía, incluso cuando se llegó al poder tampoco podía ser diputado porque tenía un conflicto de la ley y que no se lo permitía por ciertos rasgos de parentesco. Y luego, recientemente, las circunstancias que se estaban dando, el Consejo Nacional Electoral se vio obligado a un montón de circunstancias, además, donde participaron miembros de las Fuerzas Armadas que ahora están siendo investigadas, porque ese tipo de delitos son imprescriptibles y en cualquier momento puede venir una acción y en cualquier tiempo puede venir una acción para perseguir esa acción contraria a derecho. Inclusive esa aberración jurídica e interpretativa del 2017. Sí, totalmente. Los magistrados que en ese momento conformaban la Sala Constitucional pueden ser sujetos de una investigación en un verdadero proceso y deducirles las responsabilidades. Ingeniero. No, mire, el caso de El Salvador, por ejemplo, el vicepresidente andaba por toda Latinoamérica y cuando hacen la reelección, dice, hemos vencido la democracia desde la democracia. Hay un libro que se llama Cómo mueren las democracias, que si no lo ha leído se lo recomiendo, ¿verdad? Porque cómo se mina, y recordemos el informe de la misión de observación de la Unión Europea, habló de socavamiento, y esos son los peligros, la democracia está en permanente peligro. Tanto donde la democracia es robusta como donde la democracia es débil como la nuestra. Nosotros lindamos entre gobiernos autocráticos y la democracia lábil, ¿verdad? La débil. Y porque se caracteriza, porque hay intromisión, porque hay una serie de características. Y en ese sentido, tanto El Salvador y en Nicaragua, cierro con la anécdota, había elección en el 2011 en Nicaragua y en Guatemala. Yo quería ir a Guatemala porque nunca había ido y porque quería conocer los avances en el tema de inclusión electoral con personas con discapacidad. Pero no, me mandaron a Nicaragua, ¿verdad? Y entonces, así cuando estuvimos ahí era todo, no, vamos a ir a ver el centro de cómputo, no, el centro de cómputo no, vamos a ir al mercado artesanal. Entonces yo estaba así como que complicado, que yo quería aprender algo nuevo, ¿verdad? Pero fíjese que al final le saqué un punto positivo a esto. Y le decía yo a alguna gente, bueno, mira, ¿sabes qué gané de ir a Nicaragua? Ver lo que no se debe hacer. Y ya le cuento que el procedimiento electoral dentro de la temática técnica ya venía en retroceso. Ya con esta declaración de que no más elecciones, hay toda una condición internacional, ¿verdad? La OEA debe tomar algunas acciones, la cooperación internacional también, porque ahí ya prácticamente la democracia se terminó. Sí, pero hemos visto que muchos países han callado. Sí, mire, yo quiero retrotraerme en el tiempo a las circunstancias de Nicaragua. En el 80, muchos hondureños simpatizaron
con el modelo que tenían los sandinistas, porque había un gobierno que había sido una dinastía, los Somozas tenían una dinastía. Entonces muchos hondureños simpatizaron, muchos de los nicaragüenses, comandantes se refugiaron a Honduras. Alguna gente aportaba dinero, los estudiantes de las distintas facultades aportaban y andaban proyectando. Además, cuando se dio el tema del derrocamiento de Somoza, muchos hondureños perdieron la vida porque se fueron a ofrendarla en aras de la democracia, entre comillas, supuestamente. Y los resultados han sido iguales o peores. Pero teníamos una crisis. Nicaragua, El Salvador, que estaba en una guerra con el Frente de Liberación Nacional, FMLN, sí. FMLN, y también Guatemala ha tenido una guerra mucho más intensa. Y Honduras formó una pequeña guerrilla aquí también. Recuerdes cuando secuestraron... Lorenzo Zelaya. Sí, secuestraron la Cámara de Comercio, hubieron gente que fue dañada, se fueron a Panamá, y así hubo una negociación, otros se fueron a Cuba y volvieron. Cuando Callejas volvió al poder, hizo una apertura, incluso hizo reconocimientos con un decreto para que formaran parte de la gente que había estado fuera y reincorporó. Bueno, Pavón es una de las personas que pueden dar fe en eso, que estaba bien ligado a estas circunstancias, y reincorporó la sociedad. Hubo una alternabilidad en el poder ahí. Imagínense, Callejas salió de hubo una opción B, que el ingeniero Ascona, que tenía un conflicto tal, y el ingeniero Ascona, aún con todas las circunstancias, cuando llegó las elecciones, le entregó a Callejas. Callejas le entregó al ingeniero a Reina. A Reina, sí. A Reina, sí. Y Reina le entregó a Flores. Y Flores también le entregó a Maduro. Y eso es un ejemplo de alternabilidad en el poder. Y a pesar de que estamos con una constitución que fue del 1980, se han respetado todas estas reglas. Y Maduro le entregó a don Manuel Zelaya Rosales, que no pudo entregar, sino que fue... No pudo entregarlo, correcto. Fue don Roberto... La sucesión constitucional. Bueno, pausa, ya regreso en el Día Político. Parte conclusiva del programa, por favor, quiero conclusiones breves. Bueno, mire, yo creo que del ejemplo que nos pone primero a sentarnos al programa, yo quiero decir que realmente desde el Congreso Nacional de la República deben hacerse esfuerzos por trabajar en la capacitación de los diputados para que la función legislativa tenga una calidad legislativa y, si queremos decirle técnica, en la materia que ellos tienen que discurrir, en el sentido de aprobación de las leyes, en el sentido, como usted mencionó, de la ley electoral y de otras leyes, porque el diputado, si no debe conocer todo sobre las leyes, tampoco es lo mismo desconocerlo todo, ¿verdad? Entonces, enorme esfuerzo por vencer la inopia, y creo que programas como estos deben ayudar también a vencer esa inopia. Sí, gracias, el ingeniero Denis Gómez y también Ramón. Sí. Yo quiero apuntar. Mira, lo primero que debería leer un diputado es su reglamento interno, su norma orgánica, y luego la Constitución de la República en ese orden. Si no saben cómo se manejan estos conceptos, no tiene sentido de que llegue un diputado ahí. Porque esa propuesta de reforma a la Constitución o propuesta de que se siga tal circunstancia, no pueden hacer más que una persona que en este concepto no tiene ningún conocimiento de la ley. Y yo sí creo que hay que fortalecer, primero, siguiendo un proceso de la capacitación de esta gente. Y segundo, ya la Junta Directiva ya sabe qué es lo que tiene que hacer con esta moción. Gracias, señores. Gracias, ingeniero. Gracias, abogado. Hasta aquí el programa. Que pasen una feliz noche.